A lo largo del curso hemos hecho mucho énfasis en que las ondas transportan energía, no llevan materia, sino que transportan energía, todo tipo de ondas, y las ondas sonoras no son la excepción. También las ondas sonoras transportan energía. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es eso, cuantificar esa cantidad de energía, la potencia que tienen estas ondas cuando se están moviendo. ¿Okay? Para eso básicamente vamos a considerar nuevamente la imagen del cilindro. En este caso, la imagen muestra cómo el pistón tiene ese pequeño vaivén, tiene esa pequeña frecuencia, y es la razón por la cual realiza este trabajo. Cada elemento del fluido, del gas, se está moviendo en un movimiento oscilatorio, y la potencia con la cual se está moviendo básicamente está dada como fuerza por velocidad. Hay que tener en cuenta que ya habíamos definido que la potencia para este caso del gas se escribe. Sabemos que la fuerza está relacionada con la presión mediante y que la velocidad también está relacionada con el desplazamiento. Por lo tanto, podemos reescribir la potencia en términos del desplazamiento y de la presión. En lugar de la fuerza sustituimos por la presión y en lugar de la velocidad sustituimos por la derivada del desplazamiento. Al derivar el desplazamiento y sustituir esta parte acá, lo que obtenemos es... Pero también habíamos obtenido que la presión máxima la podíamos expresar en términos de la densidad y la velocidad. Entonces la potencia promedio en un periodo de oscilación lo podemos obtener para cualquier valor de x, haciendo, en particular tomando x igual a 0, lo que tenemos es el promedio de la potencia va a ser igual a 1 sobre el periodo por, usando identidad trigonométrica para el seno, ese término básicamente es t. Por lo tanto, la potencia promedio la podemos escribir como... Ahora, definimos la intensidad de una onda y lo definimos como la rapidez con la cual la energía transportada por la onda se transfiere a través de una unidad de área perpendicular a la dirección de viaje de la onda. Esto matemáticamente lo podemos escribir como potencia sobre área. Sustituyendo lo que habíamos obtenido de la potencia, lo escribimos. Finalmente, la intensidad de una onda a una distancia r de la fuente está dada como... Esta expresión básicamente lo que nos dice es la potencia que lleva una onda en un determinado medio, porque si nosotros vemos la expresión de acá, lleva información de la densidad del medio, lleva información de la velocidad de la onda, lleva información de la velocidad angular y de la amplitud máxima. ¿Okay? Básicamente lo que nos da es toda la información de cómo se está propagando la onda. Lo podemos ver claramente en esta imagen, donde básicamente aquí está la fuente y estamos viendo cómo se está propagando la onda, el frente de ondas esféricos. Esta longitud de aquí es lambda, que básicamente es constante. Alguna vez les mostré una imagen de cómo se iba propagando una onda en el agua. Es básicamente lo mismo, la única diferencia es que aquí es aire y la fuente es puntual. Obviamente, si la fuente no es puntual, pues la propagación no va a ser esférica. Pero si nosotros consideramos que aquí está nuestra boca, entonces podremos decir que la propagación cuando nosotros hablamos es semiesférica, sobre todo si nos ponemos las manos alrededor de la boca y gritamos. ¿Sí? Entonces cuando nosotros hablamos la propagación, pues en una buena aproximación es una onda esférica. ¿Okay? Inclusive con todo esto de la pandemia, estos modelos sirven para calcular a qué distancia cae el virus, porque sabemos la longitud de onda, sabemos la velocidad a la que se mueve el sonido en el aire, entonces también conocemos la masa del virus, entonces por lo tanto podemos considerar esto como un tipo de movimiento parabólico. Hay gente que ha medido esta distancia y ha determinado que es 1.5 metros. Por eso la determinación de estar a 2 metros de distancia.
Bueno, esto es un poco de cultura general para que más o menos les quede claro. Los sonidos más débiles que el ser humano puede escuchar andan alrededor de los 20 Hz, que es lo que se le nombra el umbral audible, y los 20 kHz, que es lo que se le nombra el umbral del dolor. Obviamente dependiendo de cómo estén cada quien, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes que utilizan audífonos seguramente ya se molieron un poquito el oído y su umbral audible está arriba de los 20 Hz. Como el intervalo es muy amplio, se acostumbra a usar una escala logarítmica, siendo el nivel sonoro beta, lo cual se define como donde I0 es la constante de referencia, es decir, es el umbral de audición, I es la intensidad en watts y beta se mide en decibelios. Bueno, a continuación voy a poner una tabla donde se puede mostrar básicamente las intensidades del sonido. Sí. Aquí básicamente pueden tener una idea de qué tanto ruido hacen ustedes. Bueno, en general hacemos, ¿no? Por ejemplo, está el susurro de las hojas, el murmullo, el radio con volumen, una conversación, el tráfico, el tren. Entonces, este básicamente es el rango. En general, la idea es que siempre estemos abajo de los 120 decibelios y por eso es que el problema es que si ustedes se llegan a exponer, por ejemplo, a más de 90 decibelios durante, no sé, por lo menos unas 5 o 6 horas, se pueden tronar el oído. O sea, no significa que van a dejar de oír, sino que su oído ya va a dejar de percibir cosas muy sencillas, así como por ejemplo el susurro de las hojas o un pequeño murmullo, o sea, ya no van a escuchar básicamente nada. Antes de continuar, les pido que revisen ahí en el Serwe. Hay una parte donde explica cómo funciona básicamente el oído. Se los voy a tratar de explicar así muy superficial. Pero bueno, la idea es que pues este es nuestro oído. Esta es la cavidad. Por aquí es básicamente donde entra el aire, nosotros escuchamos, ¿sí? Pero por ejemplo, toda esta parte que está aquí, de lo que se le nombra el caracol, el tímpano y todo esto, en realidad lo que sucede es que en esta parte de aquí es donde nosotros luego tenemos lo que se le nombra la cerilla. Sí, la cerilla en realidad no es mala, o sea, una parte de la cerilla es necesaria porque el oído cómo funciona es a través del cambio de la presión, inclusive se le conoce como presión sonora, sí, porque básicamente el sonido cambia con la presión y con la temperatura. Entonces, como nosotros estamos más o menos a unos 36 grados, pues obviamente esto que está aquí, pues también está a esa temperatura, ¿sí? Entonces, lo que hace es el aire golpea el tímpano lo que hace es empezar a presionar, o sea, hacer un cambio de presión adentro de la parte interna del oído y entonces esto ya lo que el cerebro interpreta, esos cambios de presiones generan unos movimientos ahí, eso leanlo bien, adentro que es básicamente en el estribillo, en el yunque, y ahí es donde eso se transforma a pulsos eléctricos y se envían directamente al cerebro. Sí, les pido que le echen un ojo a esa parte para que les quede bastante claro. ¿Sí? Entonces, bueno, a continuación vamos a hacer unos ejemplos para que tratar de que esto les quede muy claro. Dice, una persona emplea un dispositivo auditivo que aumenta uniformemente en 30 decibeles el nivel sonoro de todas las frecuencias audibles de sonido. El dispositivo capta sonido a una frecuencia de 250 Hz a una intensidad de 3 por 10 a la menos 11 watts sobre metro cuadrado. ¿Cuál es la intensidad que aporta hacia el tímpano? Bueno, lo que sabemos es que la diferencia de los decibeles es de 30, ¿sí? Entonces, esta diferencia básicamente es la diferencia entre lo que está dando el aparato menos los decibeles que nosotros estamos escuchando. Le voy a poner T de tímpano, ¿sí? Al sustituir a estas betas por la relación logarítmica que habíamos puesto anteriormente, y si recordamos que la resta de los logaritmos es la división, y simplificando tenemos, entonces despejando el aparato, la intensidad del aparato, finalmente al sustituir los valores numéricos obtenemos
que es de 30 nanowatts sobre metro cuadrado. La potencia de salida de cierta bocina pública es de 6 watts. Suponga que se transmite por igual en todas direcciones. Inciso A. Desde la bocina, ¿a qué distancia el sonido sería doloroso al oído? Inciso B. ¿A qué distancia desde la bocina el sonido sería apenas audible? Bueno, lo que vamos a hacer es considerar que la parte dolorosa son 130 decibeles. Ahora, recordando la expresión para los decibeles en términos de logaritmo, donde recordemos que I0 es igual, sustituyendo beta por los 130 decibeles y despejando I, lo que tenemos es, ahora de la relación de la intensidad con la potencia a una cierta distancia, despejando la distancia, lo que obtenemos es, y sustituyendo numéricamente, nos da una distancia de 0.19 metros, o sea, como 20 centímetros. Estaría bien que hicieran este cálculo cuando quieren escuchar rock o algo así. Bueno, el inciso B. Básicamente es lo mismo, la única diferencia es que dice a qué distancia la bocina sería apenas audible. Entonces los decibeles lo voy a considerar como 0. Entonces tendríamos en esta expresión en lugar de 130 tendríamos 0. Nuevamente despejando I. Y nuevamente sustituyéndolo en la ecuación de la potencia y despejando la distancia, que es esta expresión, el valor numérico que nos da es de... Ahora, esta distancia es algo muy idealizado por el hecho de que no está contemplando que hay viento, que está cambiando la temperatura, o que hay, por ejemplo, no sé, una pared o algo así, o sea, algo muy idealizado. Recuerden que el sonido en general se pierde cuando hay otros ruidos externos, o hay una pared o algo así, entonces hasta ahí llega el sonido. Una carga de explosivo se detona muchos metros sobre el suelo. A una distancia de 500 metros de la explosión, la presión acústica alcanza un máximo de 10 pascales. Suponga que la rapidez del sonido es constante de 343 metros sobre segundos a través de la atmósfera sobre la región considerada, que el suelo absorbe de todo sonido que cae en él y que el aire absorbe energía sonora, como se describe a razón de 7 decibelios sobre kilómetro. ¿Cuál es el nivel sonoro en decibelios? A una distancia de 4000 metros de la explosión. Bueno, antes de resolver el problema, algunos datos de cultura general, que es la densidad del aire y la velocidad del sonido. Y por ahí habíamos obtenido también una expresión que me relacionaba la intensidad con la presión. Sustituyendo los valores numéricos en esta expresión, obtenemos, si consideramos que el aire no absorbe energía, entonces la intensidad va a ser igual a la misma distancia, es decir, I por D1 al cuadrado va a ser igual a I2 por D2 al cuadrado. Les estoy poniendo al cuadrado porque acuérdense que la intensidad está en watts sobre metro cuadrado, entonces cuando meto la distancia al cuadrado se elimina m que dice que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2. ¿Okay? Entonces lo que a mí me interesa es la segunda intensidad, por lo tanto despejando la segunda intensidad y sustituyendo numéricamente, entonces por lo tanto el nivel sonoro a esa distancia simplemente es, recordando que I0 es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Sustituyendo numéricamente, esto nos da... Ahora, si básicamente a esta intensidad le restamos la absorción del aire, lo que obtenemos es el beta neto y nos da 64.76 decibeles.